Lo que estás a punto de escuchar es la continuación de una historia que se escribió este domingo, 19 de abril, en el Allianz Arena y que Colombia entera celebró con una intensidad que pocas victorias deportivas generan en el corazón de un país que en este momento tiene a su mejor jugador en el mejor momento de su carrera. El Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga número 35 de su historia, y Luis Díaz fue, en los 45 minutos que jugó, el jugador más determinante del partido y el artífice directo de la remontada, que transformó un 1-0 en contra en un 3-1 a favor antes del descanso. Pero lo que este video quiere explorar no es solo lo que ocurrió en el campo, que ya contamos en el video anterior con todos los detalles que el partido merece. Lo que este video quiere explorar son las reacciones. Las reacciones de los analistas, las reacciones de los aficionados, las reacciones de los periodistas del fútbol europeo que llevan meses siguiendo la temporada de Díaz con el Bayern y que este domingo, con el título en el bolsillo y con el Guajiro como figura central de la celebración, terminaron de pronunciar el veredicto que muchos en Colombia llevaban tiempo esperando escuchar. Luis Díaz no es parte del equipo, es parte de la historia del Bayern Múnich, porque esta historia de las reacciones al título del Bayern y al papel de Luis Díaz en él tiene una dimensión que va mucho más allá del simple análisis deportivo de un partido ganado. Es el cierre de un ciclo de dudas y de críticas que acompañaron al colombiano desde el momento mismo en que el Bayern Múnich anunció su fichaje. Decían que estaba sobrevalorado. Decían que no aparecía en los partidos importantes. Decían que no era un jugador de clase. Y uno por uno, partido a partido, Luis Díaz fue desarmando cada uno de esos argumentos con la única respuesta que tiene sentido en el fútbol de élite: el rendimiento, no el discurso, no las declaraciones en ruedas de prensa, el rendimiento en el campo en los momentos más importantes de la temporada. Y este domingo 19 de abril, con el título de Bundesliga conseguido con 4 jornadas de anticipación gracias en gran parte a sus 2 asistencias, la suma de todo ese rendimiento acumulado durante meses culmina en un veredicto que ya no tiene espacio para ninguna duda razonable. El Guajiro llegó y dejó huella. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Los datos estadísticos de Luis Díaz en esta temporada del Bayern Múnich son los que primero pusieron a los analistas internacionales a escribir sobre él con los adjetivos que hasta hace no mucho parecían reservados para otros jugadores del tridente en europeo: 15 goles y 13 asistencias en la Bundesliga en 28 partidos, lo que equivale a una participación en un gol cada partido durante toda la temporada. Y si se suma el rendimiento en todas las competiciones, Champions League y Copa de Alemania incluidas, las cifras suben a 24 goles y 17 asistencias, 41 participaciones en gol en una sola temporada con un nuevo club en una nueva liga. Pero hay un dato específico que, según Opta, va más allá del simple acumulado de goles y asistencias y que coloca a Díaz en una categoría verdaderamente histórica. Es el primer jugador de las 5 grandes ligas europeas en esta temporada que llega a al menos 13 goles y al menos 13 asistencias en liga, y es el primer jugador del Bayern Múnich que lo consigue en su temporada de debut desde hace más de 23 años. El dato de la portentosa resistencia física de Luis Díaz es también uno de los más comentados en las transmisiones y en los análisis de los periodistas colombianos y europeos que siguen al Bayern Múnich. Mientras Harry Kane, Michael Olise y otros jugadores importantes del equipo rotan regularmente para preservar energía para los compromisos más importantes, Díaz es el jugador que aparece semana tras semana en el once inicial, independientemente del rival y del nivel de importancia del partido. Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania, Selección colombiana. Y el hombre no descansa. Y esa disponibilidad constante, esa capacidad de mantener el nivel sin interrupciones a lo largo de meses de una temporada con múltiples compromisos simultáneos, es lo que Vincent Kompany identifica como uno de los activos más valiosos que tiene en su plantilla. Si hay que ir a buscar un partido, si hay que ganarlo sí o sí, el jugador que nunca puede salir del once es Luis Díaz. Esa es la confianza que el técnico le tiene, y esa confianza tiene ahora el respaldo de los números y de los títulos. La dupla que Díaz forma con Michael Olise en el ataque del Bayern Múnich fue uno de los temas más analizados por los expertos del fútbol europeo en las últimas semanas, y que este domingo, con el título confirmado, tomó definitivamente el lugar que merece en el debate sobre los mejores tríos ofensivos de la temporada europea. Olise, el extremo derecho francés que llegó al Bayern con una proyección enorme y que cumplió cada expectativa con creces, y Díaz en el lado izquierdo, forman juntos con Kane en el centro un tridente que los analistas comparan con los mejores que ha tenido el Bayern en su historia. Según los datos de esta temporada,
Entre Díaz y Olise generaron 42 goles entre todas las competiciones, una cifra que habla de una productividad colectiva que el Bayern no había visto desde los tiempos de Robben y Ribéry, en el costado derecho e izquierdo respectivamente. La nueva era del Bayern tiene nuevos protagonistas, y el colombiano de Barrancas es uno de sus iconos más brillantes. El recorrido de Luis Díaz por las ligas donde ha jugado tiene una coherencia estadística que los analistas señalan como una de las pruebas más contundentes de que no estamos ante un jugador de un solo año brillante, sino ante un jugador que impacta sistemáticamente en todos los proyectos en que participa. En el Porto llegó y en su primera temporada levantó 3 títulos incluyendo una liga. En el Liverpool llegó y en sus primeros 6 meses ganó 2 títulos. Y en el Bayern Múnich en su primera temporada ya lleva 2 títulos y tiene la Copa de Alemania y la Champions League en el horizonte. 10 años de carrera profesional, 16 títulos, una liga conquistada en cada club donde jugó. Esa trayectoria no es casualidad ni suerte. Es la expresión de algo que los mejores jugadores del mundo tienen en común y que va más allá del talento técnico, la capacidad de elevar el nivel de cualquier equipo al que llegan y de hacer que ese equipo gane cosas que sin su presencia no hubiera ganado de la misma manera. La semana que Luis Díaz acaba de vivir es también uno de los mejores argumentos posibles para la candidatura al Balón de Oro que los analistas del fútbol europeo están empezando a discutir con seriedad para el colombiano. En el espacio de pocos días, Díaz marcó el gol que le dio la clasificación al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Fue calificado por múltiples medios como una de las mejores actuaciones individuales de un colombiano en la historia del torneo. Y luego, sin tiempo para respirar, llegó el domingo 19 de abril con las 2 asistencias que encaminaron el título de Bundesliga en el partido decisivo. 2 actuaciones de altísimo nivel en el periodo de tiempo más corto. 2 contribuciones directas en los momentos más importantes de la semana más intensa de la temporada del Bayern. Y la combinación de esas 2 actuaciones en ese contexto específico es exactamente lo que los votantes del Balón de Oro suelen recordar cuando llega el momento de elegir al mejor jugador del año. La comparación que los analistas colombianos hacen entre la producción individual de Díaz y la del nuevo tridente del Liverpool, el equipo que lo vendió al Bayern Múnich, es también uno de los datos más sorprendentes y más reveladores de la dimensión de la temporada del colombiano. Los periodistas especializados señalan que Díaz por sí solo generó en la Bundesliga y en las competiciones europeas prácticamente la misma cantidad de goles que todos los extremos del Liverpool juntos en el mismo periodo. Eso no significa que el Liverpool hizo un mal negocio al venderlo, ni que los jugadores que lo sustituyeron sean malos. Significa que Díaz encontró en el Bayern Múnich el contexto exacto donde sus características se potencian al máximo y donde el sistema de Company le da la libertad y la confianza necesarias para expresar todo lo que tiene en los pies de la manera más regular y más consistente que ha tenido en toda su carrera. La reacción del Allianz Arena cuando el Bayern Múnich confirmó el título de Bundesliga con el resultado de 4-2 ante Stuttgart fue la imagen que los aficionados de todo el mundo que siguen al Bayern y a Luis Díaz van a llevar en la memoria como uno de los momentos más emotivos de esta temporada histórica. Las camisetas de campeón que empezaron a aparecer en el banquillo bávaro antes del pitido final. Las ovaciones de una afición que ha vivido muchos títulos de liga, pero que cada uno de ellos celebra con la misma intensidad que si fuera el primero. Y en el centro de esa celebración, un jugador que llegó siendo cuestionado y que se fue ganando el respeto y el cariño de una de las hinchadas más exigentes del mundo, de la misma manera en que se gana todo lo que vale la pena. Con trabajo, con sacrificio y con 2 asistencias en el partido más importante de la jornada. El próximo capítulo de la historia que Luis Díaz está escribiendo en el Bayern Múnich llega el miércoles 22 de abril con la semifinal de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El Leverkusen es el equipo que en la temporada pasada rompió la hegemonía del Bayern en la Bundesliga y que llega a esta semifinal con la ambición de demostrar que ese título no fue un accidente histórico, sino la expresión de un proyecto sólido que puede seguir compitiendo con el equipo más grande de Alemania en los torneos más importantes. Y si el Bayern supera esa semifinal, el triplete se convierte en una posibilidad completamente real porque después llega la semifinal de la Champions League contra el PSG y luego, para quien llegue a la final, hay la posibilidad de levantar la copa más importante del fútbol europeo. 3 títulos posibles, 2 todavía por conquistar, y Luis Díaz como uno de los pilares más importantes del equipo en cada uno de esos compromisos. La dimensión colombiana de este título de Bundesliga tiene también un peso cultural y simbólico que va más allá de los números y de los partidos ganados. Cuando Luis Díaz llegó al Bayern Múnich
Colombia celebró con la misma intensidad con que celebra los triunfos de la selección nacional. El fútbol colombiano no tiene la historia global de Argentina o Brasil y sus jugadores tienen que trabajar más y brillar más para recibir el mismo nivel de reconocimiento que los jugadores de esos países. Y cada vez que uno de ellos conquista un título en una liga de primer nivel europeo, la celebración en Colombia trasciende el simple resultado deportivo para convertirse en algo que tiene que ver con la identidad y el orgullo nacional. Luis Díaz, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, el club más grande de Alemania, en una temporada donde fue el protagonista más determinante junto a Kane y Olise, es el tipo de logro que Colombia celebra con todo el corazón porque siente que también es suyo. Las críticas que Díaz recibió cuando llegó al Bayern y que los comentaristas colombianos recuerdan con una satisfacción completamente comprensible no fueron menores, ni vinieron de lugares irrelevantes. Fueron críticas de analistas reconocidos, de aficionados del Bayern que habían sido quemados por la decepción de Mané y de medios de comunicación europeos que dudaban de si un colombiano de 28 años podía realmente aportar lo que el Bayern necesitaba para competir en todas las competiciones al más alto nivel. Y la respuesta de Díaz a todas esas críticas fue exactamente la que corresponde a alguien que tiene la confianza y el carácter de un grande. No habló, no se quejó, no buscó la confrontación con sus críticos, simplemente jugó y siguió jugando semana tras semana con el nivel que los números reflejan y que las actuaciones en los partidos más importantes confirman de manera irrefutable. Esa es la manera en que los grandes responden. Y Luis Díaz es grande. La Copa de Alemania y la Champions League que quedan por delante también tienen para Luis Díaz una dimensión personal muy específica que los analistas señalan como un factor de motivación adicional en los compromisos que vienen. El Bayern Múnich nunca antes había ganado el triplete, los 3 grandes títulos posibles de una temporada, y la posibilidad de ser parte del equipo que lo consigue por primera vez en la historia del club es el tipo de objetivo que moviliza a los jugadores de la misma manera en que los objetivos históricos siempre han movilizado a los grandes competidores. Díaz ya ganó en este año semanas que en la historia del fútbol colombiano no tienen equivalente: los goles al Real Madrid en la Champions, el título de Bundesliga con 2 asistencias en el partido decisivo. Y por delante todavía están las semifinales y las posibles finales de los 2 torneos más importantes que le quedan al equipo. Cada partido que viene es una oportunidad de añadir un nuevo capítulo a una historia que ya es extraordinaria y que todavía no terminó. Lo que el fútbol europeo y el fútbol mundial están empezando a ver de manera cada vez más clara en Luis Díaz es algo que Colombia ya sabía hace mucho tiempo y que la experiencia del Bayern Múnich terminó de confirmar de la manera más contundente posible: que el Guajiro no es solo un jugador talentoso con buenas estadísticas, es un jugador que cambia los partidos, que aparece en los momentos difíciles, que asume la responsabilidad cuando el equipo lo necesita, ¿sí? Y que tiene el tipo de impacto en los partidos más importantes que separa a los buenos jugadores de los verdaderamente grandes. La declaración del técnico Company, que lo pone como el hombre que nunca descansa y que siempre está disponible para los momentos más exigentes, no es un elogio casual. Es la descripción de alguien que se convirtió en indispensable para un proyecto ganador en uno de los clubes más grandes del mundo. Y eso, en el fútbol de élite, es lo más valioso que puede ser. Las palabras que los analistas colombianos y latinoamericanos usaron para describir la actuación de Díaz ante Stuttgart capturan algo que los números solos no pueden transmitir completamente. Uno de ellos lo resumió de la manera más directa posible. Decían que estaba sobrevalorado. Decían que no aparecía en los partidos importantes. Y este señor llegó al partido más importante de la jornada, con rotaciones generalizadas en el equipo, con el título en juego, con el Stuttgart golpeando primero, y en 7 minutos de fútbol brillante dio 2 asistencias que cambiaron el partido completamente. Eso es el Guajiro. Eso es lo que hace, y lo hace cuando más importa. El segundo aspecto que los analistas señalan con más énfasis es el liderazgo que Company le confió al ponerlo como el jugador que no puede salir del once cuando el equipo tiene que ganar sí o sí, mientras Kane descansa, mientras Olise rota. Díaz juega, y esa confianza del técnico, que se expresa de la manera más directa posible en las decisiones de alineación, es la confirmación institucional de que Díaz no es una opción en el Bayern Múnich, es la referencia. De la historia de Luis Díaz con el Bayern Múnich tiene también una dimensión que los colombianos que lo conocen desde sus años en Barranquilla y en el Junior aprecian de manera muy particular. Díaz no cambió cuando llegó a Europa. Mantiene la misma humildad, el mismo compromiso con el trabajo y la misma capacidad de ponerse al servicio del equipo que lo definieron desde el principio de su carrera. Los grandes jugadores que llegaron a clubes enormes
y se perdieron en el ego y en las expectativas del entorno son una historia recurrente en el fútbol europeo. Díaz hizo lo contrario. Llegó a un club donde la presión es máxima, donde las críticas son implacables cuando las cosas no salen y donde el nivel de exigencia no tiene día libre. Y respondió, siendo más humilde y más trabajador que nunca. Esa combinación de talento de primer nivel con la mentalidad del jugador, que siempre quiere más y que nunca se conforma, es lo que hace que Kompany lo considere indispensable y que los aficionados del Bayern lo hayan adoptado como uno de los suyos. El hecho de que este título de Bundesliga sea el 16º de la carrera profesional de Luis Díaz en apenas 10 años como jugador de fútbol de élite es también un dato que merece ser subrayado porque refleja algo sobre la naturaleza del jugador que va más allá de las estadísticas individuales. Los 16 títulos en 10 años no son el resultado de haber sido parte de equipos ganadores de manera pasiva. Son el resultado de haber sido parte activa y determinante de equipos que ganaron cosas importantes en parte gracias a su contribución directa. En cada uno de esos 16 títulos hay goles de Díaz, asistencias de Díaz o actuaciones de Díaz en los partidos más difíciles que contribuyeron directamente al resultado final. Y ese historial de impacto consistente en los momentos más importantes es la prueba más sólida que existe de que no estamos ante un jugador de un momento o de una temporada. Estamos ante un jugador de la historia del fútbol colombiano que tiene todavía mucho que seguir escribiendo. El mensaje que Colombia recibe con este título de Bundesliga de Luis Díaz trasciende el fútbol porque llega en un momento muy específico del contexto deportivo latinoamericano. El Mundial 2026 está a menos de 2 meses de distancia y Colombia tiene en sus manos la posibilidad de llegar a ese torneo con su figura más importante en el mejor momento de su vida deportiva. De las selecciones que tienen a sus jugadores de referencia en ese tipo de forma en los mundiales, son las selecciones que producen sorpresas y que llegan más lejos de lo que las expectativas previas indican. Y si Colombia puede aprovechar el estado de forma de Díaz de la misma manera en que el Bayern Múnich lo aprovechó durante esta temporada, dándole confianza, dándole libertad para expresarse y construyendo el equipo alrededor de su capacidad de desequilibrar en los momentos difíciles, el combinado cafetero puede hacer un mundial que el país recuerde durante muchos años. El material está disponible. El reto es saber usarlo bien. ¿Creen que Luis Díaz merece estar en la conversación del Balón de Oro de esta temporada teniendo en cuenta sus números en la Bundesliga, sus actuaciones en Champions League contra el PSG y el Real Madrid, y el título conquistado como figura central del equipo? ¿Piensan que la Copa de Alemania y la Champions League que siguen siendo posibles para el Bayern Múnich están dentro del alcance real del equipo con Díaz, Kane y Olise en el 11, o que los rivales que quedan hacen que el triplete sea demasiado difícil de conseguir, incluso para un equipo en este nivel de forma? ¿Y qué significa para ustedes como colombianos ver a Luis Díaz en este momento de su carrera, campeón de la Bundesliga, semifinalista de Champions, y llegando al Mundial 2026 en el mejor estado de forma de su vida? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta historia te llenó de orgullo cafetero. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.